Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada ¿Eres coheredero con Cristo? En esta lección les vamos a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. Estimados, ¿cuántos hermanos usted conoce que oran diariamente duro por todo, con devocional diario, y terminan sus oraciones diciendo en el nombre de Jesús, amén? Y no reciben nada, no les pasa nada, no avanzan, no salen de la pobreza, de la miseria, de la humillación, del escarnio, de la tristeza, la melancolía, la fatalidad o el pesimismo que no ha acontecido, el engaño y la malignidad constante, que no han cambiado su manera de vivir, que no han cambiado su manera de pensar, viven en la inactivación de la nada, en la esperanza de lo que no va a acontecer, atacados por saetas que vuelan de día y mortandad que anda en la oscuridad, es decir, cristianos fracasados. Entonces, hay algo que está fallando, que no es la oración, porque la oración es buena y es el inicio para estar en la presencia de Dios, para recibir de Dios. Entonces tiene que ser algo que no está correcto. Lo mismo sucede con los hermanos que ayunan o con los que vigilan y los que sirven en la iglesia. Algo está fallando. Igualmente me dirijo a los pastores y ministros del Evangelio, que deberían de ver de cerca la vida de los miembros de sus congregaciones y la suya propia, para determinar cuál es el grado de éxito o fracaso espiritual. Existe un principio de este servidor que dice lo siguiente: así como es el pastor, es su iglesia, o así como es la iglesia, es su pastor. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, se establece lo siguiente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esta es la respuesta a todo lo que desconocemos, porque Dios no se equivoca. Dios conoce todas las respuestas. Dios no puede ser burlado. Dios siempre cumple sus promesas. Entonces somos nosotros los que fallamos por falta de conocimiento. Lo que no conoces no lo puedes aplicar. Lo que no conoces lo ignoras. Y la ignorancia es la madre de todas las pruebas. Ahora bien, si los creyentes hubiésemos entendido el significado de lo que establece segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, donde leemos, ¿en quién hemos creído? Esta simple frase, ¿en quién hemos creído?, es la respuesta. Es la respuesta que debería de ser. Hemos creído en Jesús y todo lo que conlleva su nombre, que viene a ser toda la autoridad de Dios, el carácter de Dios, la identidad de Dios, identificación de Dios, representación en su nombre, personalidad de Dios, Dios admirable, príncipe de paz, representación exacta de Dios vivo desde un principio. Hubiéramos entendido que tendríamos que ubicarnos en nuestra alma y espíritu en lo que Jesús es y representa. Es decir, entender que Jesús es Dios y está vivo. No es un Dios muerto. Él resucitó, está vivo. Y no es un simple nombre, es Dios. El nombre de Dios, por encima de todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Explico mejor. Todo aquel que hizo una profesión de fe genuina, Dios le da potestad de ser hijo de Dios, coheredero con Cristo, es decir,
que se identifica delante del Padre en la misma condición e identidad de su único Hijo Jesucristo, ya que el Padre ve en todos sus hijos a Jesús. Ve la mente de Cristo y los rodea de la misma autoridad de su Hijo Jesús, ya que nos dice que cosas mayores que las que Jesús hizo harán ustedes. Todo esto significa, como decía el apóstol Pablo, que ya no vivo yo en mí, sino Cristo vive en mí. He menguado porque pienso como Jesús, actúo como Jesús, me identifico como Jesús y hablo como Jesús. Tengo el fruto del Espíritu. Entonces, una cosa es ser hijo de Dios, como establece el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 12, donde leemos. Ahí dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y otra es ser creyente o cristiano verdadero, coheredero con Cristo. El hecho de ser salvo no te da la mente de Cristo. Podrás ser salvo, pero nunca serás creyente, coheredero con Cristo, sino simpatizante del cristianismo. Por lo tanto, no te identificas con Jesús. Por eso oran, ayunan, vigilian, se congregan y no pasa nada, porque no son creyentes verdaderos, reconocidos e identificados ante el Padre. El Padre no ve a Jesús cuando lo mencionan al final de sus oraciones. Estimados, todos debemos tener un encuentro diario con Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Tenemos que visualizar a Jesús en nuestra mente y hablar como Él, sentarnos a su lado, ver sus manos, su esplendor, escuchar su voz, oler su perfume. Jesús, después de resucitado, habló con sus discípulos y mandó al Consolador, el Espíritu Santo. Y los apóstoles decían al Espíritu Santo: y a nosotros nos pareció bien. De alguna manera ellos estaban con Jesús después que ascendió a los cielos. Por algo se escribió lo siguiente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 20, donde dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí hemos entendido originalmente que reunidos 2 o 3 significa 2 o 3 creyentes o personas. Pero con Jesús y tu persona ya son 2 reunidos en su nombre y allí está todo completo. Expliquemos. Dios mora en nuestro corazón desde el momento en que la persona hizo una profesión de fe y entendió que Jesucristo es su Salvador, pero su mente no lo comprendió bien. Aunque lo dijo con su boca, lo confesó públicamente y lo creyó en su corazón, finalmente no lo terminó o no lo entendió y no lo creyó en su corazón, y esto no estuvo en su mente, porque su mente no lo entendió, no lo captó claramente, porque todos sus conocimientos de vida permanecieron iguales en su mente carnal. Pero su mente espiritual se despertó a la salvación del alma, pero su carne, su mente carnal, permaneció en tinieblas. Es decir, la persona repitió con su boca sin convencimiento profundo. Mucha gente dice: yo soy creyente de la boca para afuera. Igualmente dicen: yo creo en Cristo. Pero en su mente está el problema. Porque si de verdad fueran creyentes, no actuarían como actúan. No estarían en las condiciones en que se encuentran y tendrían la mente de Cristo y pensarían como Jesús y tendrían la autoridad de Jesús, tendrían el poder que actúa en nosotros, y ese poder que actúa en nosotros es la presencia de Jesús en nosotros, es la verdad, y la verdad les hará libres. Ahora bien,
La mayoría de la gente no está convencida de en quién han creído. Por eso las personas oran y no reciben nada, no reciben milagros, no reciben sanación, no prosperan, porque están en su mente limitando a Dios. No tienen el querer ni el hacer, porque creen que Dios no puede hacer eso que necesitan. Y por eso no se cumplen las promesas de Dios en su vida, debido a que su mente está alejada del querer y creer en Dios. No le creen a Dios y limitan todo lo espiritual. Ahora bien, si en la vida obedeces al Espíritu, tendrás una mente espiritual, es decir, una mente concebida dentro del plan de Dios, teniendo el pensamiento de Cristo. Es cuando el Espíritu Santo nos enseña todo lo que sabe acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es entender lo que Jesucristo es. Es entender lo que nosotros somos en Jesucristo, coherederos con Cristo, hijos de Dios. Conclusión. El que hizo una profesión de fe en el nombre de Jesús, Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, muchos son hijos de Dios engendrados en el Espíritu, porque creyeron en el momento del arrepentimiento de sus pecados. Pero no todo hijo de Dios es creyente, porque si fuesen creyentes tendrían la mente de Cristo. Estarían haciendo lo que Jesús hizo y sus oraciones serían contestadas y Dios el Padre vería a Jesús en ellos. Aparte que estarían cumpliendo con la gran comisión directa o apoyando a otros. La oración es imprescindible, pero el no visualizar a Jesús en nuestras oraciones y peticiones e identificarnos con la mente de Cristo, el Padre no nos va a identificar como en lo secreto para galardonarnos en público. Dios tiene que ver a Jesús en nosotros sin limitaciones. Lo que piensas o visualizas, eso se crea. Lo que sientes, atraes. Y lo que crees es lo que llegas a ser en la mente de Cristo, coheredero con Cristo. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.